Aunque la zona metropolitana de Guadalajara es la segunda más contaminada de México y una de las más contaminadas de América Latina, el programa de verificación vehicular ha sido severamente cuestionado por sus pobres resultados. Durante 2017 estuvo suspendido y para 2018 fue cancelado el nuevo modelo de supervisión dinámica de contaminantes y la implementación de verificentros. Hemos tocado ya el tema de la contaminación ambiental en Guadalajara en otras ocasiones, pero vale la pena volver a tocar este tema tan importante de salud pública a la luz de los pobres resultados que hasta ahora se han obtenido en torno a este grave problema. Saludo con mucho gusto a Adriana Rodríguez. Ella es directora de calidad del aire de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Adriana, bienvenida. Carlos, ¿qué tal? Un gusto estar aquí en este espacio. Muchas gracias, Adriana. Jaime Aldrete, presidente de Mecánicos Acreditados de Jalisco. Jaime, bienvenido. Muchas gracias por invitarnos. David Paz Cabrales, él es médico adscrito a Medicina Preventiva de la Secretaría de Salud en Jalisco. Doctor, bienvenido. Gracias por la invitación y aquí estamos apoyando. Y el doctor Antonio Gómez Reina, investigador de la Universidad de Guadalajara, buen amigo además. Toño, bienvenido. Gracias, Carlos. A ver, el tema de la contaminación, yo comenzaría contigo, Adriana. ¿Qué tan grave es el problema de la contaminación en la ciudad? Sí, es un problema grave. Me parece que es uno de los retos más importantes a resolver en la agenda ambiental del área metropolitana de Guadalajara, si no es que es el reto más importante porque está vinculado a cuestiones de salud. Y definitivamente hemos tenido una serie de episodios que han marcado una diferencia en comparación con años previos. En 2016 y 2017 tuvimos por ahí la presencia de fenómenos o eventos como el Niño, la Niña, que intensificaron algunos patrones regionales y globales que de alguna manera socavan la dispersión de los contaminantes. Entonces, esto se reflejó, por supuesto, en tener más días de mala calidad del aire en la ciudad y a que se presentaran estos episodios de manera más frecuente. Nada más por dar un dato, el 2017 lo cerramos con cerca de 69 eventos, comparativamente con 2016, que fue cerca de 45 eventos, que tampoco son números que nos agradan, ¿no? Pero definitivamente se vio influenciado tanto 2016 y 2017 por estas condiciones meteorológicas que comento y, por supuesto, porque no hemos logrado implementar la suficiencia de acciones, no solo desde el ámbito medioambiental, sino de todos los ámbitos, para realmente buscar un beneficio en términos de calidad del aire en la ciudad. Bueno, ya nos platicará Antonio Gómez Reina en un momento más adelante de los automóviles y su presencia activa en esta contaminación. Pero Jaime Aldrete, el programa de verificación vehicular se supone que, siendo el auto el que más contamina el medio ambiente, iba a ser una forma de establecer un dique contra este problema. ¿Y qué ha pasado? Pues hemos visto, aquí dijo muy bien Adriana, dos fenómenos, pero a eso yo le pondría nombre: el niño Aristóteles y la niña Magdalena, porque en su política ambiental pública pues no hemos visto ningún resultado. Como que le apostaron todo al programa ese de verificentros, pero en el Inter descuidaron muchísimo el programa vigente actual que tenemos. Entonces sí hemos visto que en porcentajes y en resultados la verificación como tal ha sido un fracaso desde que llegó esta administración. A ver, ¿desde que llegó esta administración o desde antes? Desde antes. Más en esta, porque en la otra anterior todavía había un poco más de talleres y había un poco más de incentivos a la ciudadanía o multas. Entonces, con el nuevo administración que llegó, pues vimos que los talleres se desarticulaban por mitad prácticamente, por lo que haya sido. Porque fue que no pusieron los papeles o por algún error administrativo, pero de 900 que había aproximadamente, pues a la mitad 450. Sí. Y si a eso le quitamos, que nunca hubo un impulso real de campañas de medios de comunicación, ni de apoyo real al programa actual vigente, pues ahí tenemos los resultados, contingencias cada rato. Si me permiten una precisión, en cuanto a la red de talleres que bien menciona, fue reducida justamente porque se veía esta ineficiencia, a pesar de tener una red muy vasta de bueno, en este caso talleres acreditados para verificar, tendríamos que tener resultados por el orden de los 60% de cumplimiento. Esto nunca se dio, ni en esta administración y en las previas tampoco. Nunca hemos llegado. Eran cerca de 30-35% con 800 talleres, y ahorita estamos teniendo, en un año, por ejemplo, voluntario, en 2017, llegamos a cerrar con alrededor del 20% con la mitad de talleres. Doctor, ¿no? ¿Qué tan grave es el problema en la salud pública? Sí es un problema palpable
lo podemos notar, hay dos grupos muy vulnerables, que son los menores de 5 años y los adultos mayores, quienes suelen ser los más afectados ante esta situación. Yo no nada más me voy a la contaminación que los vehículos pudieran generar, ¿no? Puedo irme a la contaminación ambiental, la contaminación de ruido, pero prácticamente los problemas que nosotros pudiéramos atender hasta cierto punto sí tienen que ver con las contingencias ambientales que se están presentando. Hay un incremento ligero, no estoy hablando de un brote así exuberante de casos de gente asmática, se exageran los casos que ya conocemos o que ya existen. Y también hay mucha población que no acude a los servicios médicos. Hay gente que sabe que está irritada su garganta, sus ojos con conjuntivitis y dicen es por la contaminación, pero no acuden a un servicio médico para hacerle la evaluación correspondiente. Así es, entonces voy a hablar de lo que sí tenemos nosotros presente y ese incremento puede ser entre un 15 y un 20% en la temporada invernal. Muy bien. Nuestro invierno, la Secretaría de Salud, a diferencia de otras instancias tal vez, nosotros lo empezamos en septiembre y lo terminamos en febrero, que es lo que manejamos un plan de invierno para esa temporada de manera particular. Muy bien, Antonio Gómez Reina, ¿es esta contaminación que vive la ciudad, es responsabilidad del niño Aristóteles y la niña Magdalena nada más? Bueno, yo no quiero ser tan puntual en esto. Mira, el problema es general, es un problema de una política pública mal aplicada. Hay que recordar que cuando se hace la primera red de monitoreo, cuando se empieza a hacer lo que viene siendo un sistema de control de contaminación, empezaron Ramón Limón y varias gentes, y entre ellos algunos ingenieros amigos míos, empezaron a poner la primera red, en donde se pedían macropartículas principalmente, y era una red automática para poderla desarrollar, y fue un estudio que se trajo desde Estados Unidos. Pero esto se fue cayendo y empezó a entrar gente que no tenía la capacidad, y ahí hay un delito por omisión o por desconocimiento, podemos decir. Porque bien lo dice el doctor habla de que hay un problema posiblemente de contaminación, pero hay que recordar que el tipo de gases que tenemos a nivel alveolar, o sea, a nivel del pulmón, donde se hace el intercambio gaseoso, pues tenemos metales pesados, tenemos otros elementos, ozono, etcétera, que los podemos definir perfectamente bien ahí, junto con las enfermedades renales, que tienen una correlación y también cardíacas. Por tal motivo, yo creo que sí hay una responsabilidad de la función pública, desde la federal, estatal y municipal. La federal desde el punto de vista del hidrocarburo que nos vende, la estatal con relación a la vialidad, con relación al control de los combustibles en las empresas, con relación a las fábricas clandestinas, a los quemas, a las ladrilleras, etcétera. Pero sí un punto importante, cuando se hace el primer sistema de afinación, fue porque no había otra forma de manejarlo, sino que una afinación, porque tenemos 350 familias diferentes de motores, cada una opera en forma diferente, de acuerdo a la altitud, a la presión atmosférica, etcétera. Entonces yo creo que es muy básico hablar de que sí ha fallado el sistema de control a través no nomás de una secretaría, sino de varias secretarías, pero la principal viene siendo Semarnat. Muy bien, tengo que hacer una pausa, regreso con más sobre este tema. A partir de enero de 2018 se reactiva el programa de verificación vehicular y a los automovilistas que incumplan con esta revisión tendrán que pagar multa de 35 salarios mínimos. Los ciudadanos podrán optar por un plazo de 20 días para afinar el auto y de esta manera anular la multa. Contaminación en Guadalajara sin ataque a la vista, así hemos llamado este programa aquí en Ruta 44. Ya se dijo de la red de monitoreo, se medía la calidad del aire, pero esto era medirla para después tomar acciones, quiero suponer. Se lo dejo en la mesa. Sí, hablando y es importante hacer un recordatorio de la necesidad y lo valioso que es tener datos de calidad del aire, ¿no? De cómo están los contaminantes. Yo quisiera aprovechar este comentario para
dar a conocer que, bueno, el gobierno del estado, si bien quedan muchas acciones por implementar, una muy importante que no debe descuidarse bajo ninguna circunstancia es seguir midiendo los contaminantes, y los contaminantes en todas sus fracciones, al menos lo que la normatividad pide. Entonces, se ha hecho una inversión de 19.5 millones de pesos. Finalmente pudimos aterrizar un proyecto de rehabilitación sobre toda la infraestructura de la red de monitoreo. Esto nos va a permitir seguirnos manteniendo como una de las redes más funcionales y más confiables del país. Creo que hay que aprovechar estos espacios para que se pueda comunicar que la red de monitoreo es una red confiable, que si bien requiere algo de expansión para tener más conocimiento todavía de cómo estamos en cuanto a contaminantes en algunos puntos de la ciudad y quizá algunas otras localidades, tenemos datos, digamos, confiables y suficientes. Y el siguiente año, bueno, ahora ya en 2018, tendremos oportunidad de invertir cerca de 35 millones de pesos más. Muy bien. A ver, pero aquí hay un punto que creo que sería muy bueno. Mira, en el conocimiento científico lo primero que se hace es medir, pero después siguen las acciones. Entonces, una medición sin acción, pues no sirve. O sea, yo puedo tener cientos de datos, pero no tengo una aplicación, no. Aquí es importante analizar que ya sabemos qué partículas son las micros y las macros y qué cantidad y cuáles son las zonas de la ciudad, que tiene que ver con la orografía y tiene que ver con la inversión térmica. La inversión térmica no la maneja el Estado ni la maneja la Federación. Es un sistema de radiación solar en las cuales la magnetosfera hace desviación de los fotones fuertes y débiles, y luego hay una reacción química de los contaminantes primarios que llamamos factor calentamiento, y esto nos genera un sistema de invernadero. Pero también la orografía de la ciudad, o sea, partes bajas. Sabemos que los vientos van a salir hacia el aeropuerto. Entonces ahí es donde tenemos la principal contaminación. ¿Dónde están los programas de control de horario de las fábricas o de las industrias altamente contaminantes? ¿Dónde está el control del tipo de gasolinas? ¿Dónde está el control de la afinación mínimo? O sea, el punto básico es la afinación. Si no hay afinación, no. Hubo por ahí un proyecto que manejaron que se llamaba pues era dinámico el proceso de verificación. Y ese proceso de verificación dinámico pues era una aberración, porque a nivel nacional no existía ni siquiera una norma para determinar el torque de cada uno de los motores. Tiene que ver con la llanta, con la flecha, con el tipo de motor, con la potencia, con el desgaste del vehículo. Y toda esta contaminación que sale por el mofle entra por las tráqueas de los pulmones. Y bien lo decía el doctor, el grupo más vulnerable son niños y ancianos. Claro. Y la pregunta es, ¿qué se ha hecho con relación a esto? Porque una cosa es, también lo señaló, una cosa es lo que se tiene documentado y otros que ni siquiera acuden. Porque claro, el más desprotegido ni siquiera tiene oportunidad de eso. Sí, desgraciadamente creo que lo que nos marca la pauta son a veces los números que a veces no se plasman en los documentos oficiales, que es lo que está marcando el motivo de la acción que voy a realizar. Es decir, puede haber 1000 casos de gente que tuviera tenido contacto con algún contaminante, pero si de ellos nada más se acercan 2 o 3 a los servicios de salud, pues lógicamente la respuesta va a ser esos 2 o 3. Lógicamente las acciones que se hacen son de manera preventivas en el sector salud, es decir, fomentamos el autocuidado a la población, pero no estamos detrás de la población para verificar que sí se hagan esas acciones de autocuidado. Es decir, en el programa, en el plan de invierno, nosotros de manera específica manejamos evite contaminantes, no queme llantas, no cocine con leña, o sea, todas aquellas medidas preventivas que sabemos que en esta temporada invernal, valga la expresión, la gente las hace o está en contacto de manera directa o indirecta a través de ello. Y también le decimos que ante cualquier problemática que ellos pudieran presentar, deberían de acudir a alguna unidad de salud. Esa es la parte preventiva que nosotros realizamos. Claro. Lógicamente, de los 100 que escucharon, a lo mejor nada más acuden 3 o 4 o 5 o 10, qué bueno. Y ante esos nosotros tenemos la respuesta y para darle la pronta solución o la desviación hacia el lugar que requiera la atención inmediata correspondiente. Claro. Es decir, si podemos solventar el problema, conjuntivitis, asmático de manera pronta, se hace, y si no, se refiere a un segundo nivel para su atención correspondiente, cabiendo hacer mención que el contaminante actúa en cuanto al tipo, al tiempo, la duración y la
aceptabilidad o la respuesta que tenga cada individuo ante el mismo. Claro. Jaime Aldrete, ¿por qué falló el programa de verificación vehicular? Pero antes de eso sí quisiera recordarle al doctor que datos de Semaded y de la Secretaría de Salud dijeron que la contaminación causaba 600 muertos aproximadamente por año. Entonces, esa parte se les está olvidando. Y ya, pues, volviendo a lo de la verificación, ¿por qué falló? Pues por quienes lo manejan. Es bien sencillo. En anteriores programas yo siempre les dije que las leyes eran para cumplirse, no para hacerlo con ellas lo que se les pegue la gana. Y Semaded ha hecho con el programa de verificación lo que quiere. Tan es así que las normas federales pues se las pasó por el arco del triunfo desde el 2014. A ver, específicamente, ¿qué decía? La norma decía lo que comentaba el doctor Gómez Reina, que teníamos que migrar de una prueba estática a una prueba dinámica, que nos encargamos de decirles que era obsoleta, que era inservible, que no era fiable, pero sin embargo son las normas federales que tenemos. Y yo hablando con el director Rigoberto Román, y la propia Magdalena en muchas entrevistas lo dijo, que estaban obligados por la federación a migrar al nuevo programa. Ese fue el tema de estos 3 años de los famosos verificentros. Pues ya pasaron 3 años y no tenemos ni cambios y no tenemos nada más que una ocurrencia de un calendario abierto. Entonces, si ha fracasado el programa, recordemos, los talleres no manejamos el programa, lo maneja la Secretaría del Medio Ambiente. Y si ha fallado, pues hay que buscar ahí a los responsables. Y hay un punto importante en relación a este tema. Inicialmente las pruebas dinámicas se hicieron en Estados Unidos y se desecharon porque no eran fiables. ¿Por qué? Porque cada motor tiene una cierta cilindrada, un tipo de uso, etcétera. Entonces, después un funcionario se le ocurrió y lo aplicó en Veracruz. Y lo vieron que era negocio y se aplicó en la Ciudad de México. Entonces estamos ante un negocio. Ante un negocio. O sea, ese era un negocio. Cuando nosotros fuimos invitados al Congreso, hicimos esos comentarios. Y comentamos que por qué no se utilizaba la tecnología en tiempo real que se utiliza en Europa. Ahorita nos platicas de esa tecnología real. Tengo que hacer una pausa, regreso con más de este tema. La suspensión del nuevo modelo de verificación vehicular que entraría en vigor en 2018 fue cancelado por el gobierno estatal porque su implementación llevaría prácticamente un año. El programa pretendía aplicar pruebas dinámicas a los automóviles, es decir, revisiones en movimiento y además instalar verificentros que han sido cuestionados en la Ciudad de México. La contaminación en Guadalajara sin ataque a la vista, el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Ya sabemos que es un problema grave de salud pública, sabemos, lo dijo Adriana, que es probablemente el tema ambiental más importante. La pregunta es, ¿le estamos dando la importancia requerida? Mira, yo creo que en el momento en que la Secretaría puso como prioridad el tema de calidad del aire y que se decidió buscar el rediseño del programa de verificación, fue justamente atender el cumplimiento que no teníamos de la norma 047 en este caso, ya con su versión 2014 que presentaba la necesidad de hacer pruebas dinámicas. Entonces, esa fue una apuesta que se tomó. Se sabe de la complejidad de estos cambios, de migrar de un esquema a otro, ha habido muchas experiencias en el país. Y bueno, de alguna manera nos quedamos en el camino, pero creo que la decisión del gobierno del estado de no aventarnos ahora en enero con un cambio tan drástico, tan importante, tan impactante para dejarlo ahí pues sin mucho seguimiento y justo cuando vamos a salir, fue una decisión más de tipo estratégica. Y la verdad es que vamos a dejar un know-how que puede llegar a valorar la nueva administración. Fue un trabajo con mucho sustento científico, con la intervención de especialistas, por supuesto, conociendo la experiencia, las necesidades y los retos a los que se enfrentan estos programas de verificación que operan en el Estado de México, en la Ciudad de México, en Baja California, en otros países, por supuesto, tomamos esas experiencias y me parece que es un libro blanco
blanco muy valioso que vamos a entregar. Se decide reactivar entonces el programa en 2018 y bueno, pues sí, definitivamente coincido con lo que se ha dicho aquí, con el doctor. Cualquier programa de gestión de calidad del aire tiene que estar basado como en uno de los ejes, que es la mitigación de emisiones de fuentes móviles, con un programa de control de emisiones de fuentes móviles. Pero Adriana, 5 años y a lo más que aporta este gobierno es un libro blanco para el que venga. Bueno, es un libro blanco, pero digamos, se llevó todo un rediseño con estudios, con sensor remoto, caracterización vehicular, control, digamos, toda esta limpieza que hicimos de la red de talleres que existía en un inicio, pues llevó un tiempo para hacer un diagnóstico, vincularnos con las entidades correspondientes y diseñar junto con los especialistas un programa de gran calado. O sea, no es una cosa que implique poco tiempo. A ver, Jaime. Sí, lo que pasa es que cuando hablan de rediseños y mencionan a expertos, pero de otros lados o de otras partes, porque habiendo aquí expertos en la Universidad de Guadalajara y teniendo a los técnicos mecánicos, jamás fuimos tomados en cuenta. Entonces realmente Semadé dice que es lo que mejor le convenía al Estado en ese momento. Pero pasaron 5 años efectivamente entre estudios y casi se acabaron la primaria. Y pues vemos que no dejaron nada. A final de cuentas no sabemos quién vaya a ganar. Y el que gane tal vez vaya a decir, ese libro blanco no sirve, vámonos. Y vamos a perder otros 3 o 4 años en a ver ahora qué se le ocurre al nuevo gobierno. A ver, Toño. Sí, mira, yo creo que aquí hay que analizar bien las cosas. Este programa de verificación dinámica falló en Estados Unidos y falló en México y falló en Veracruz y falló en muchos lugares. O sea, es un programa fallido. Lo que se hizo en Europa fue una cosa diferente. Hay un proceso que se llama cromatografía de gases, que es un sistema en el cual los gases pasan a través de un rayo láser y te da toda una lectura de qué tipo de contaminantes tienes en esto. Los que se dedican a la medicina se llama cromatografía de gases. Hay otro que se llama absorción atómica, que es un poquito más especial, pero hay que tener una muestra específica. Bueno, en Europa se diseñó un sistema para determinar la cromatografía de gases en vehículos funcionando. Y puedes agarrar hasta 3 o 4 carriles y no importa la velocidad que vayas. Tienes el sensor, pasa y hace cuenta que es una fotomulta. Te toma la fotografía química de lo que viene siendo la emisión de gases y sabe exactamente qué es. Te toman la fotografía y no importa si es vehículo oficial, si es vehículo de transporte colectivo, si es ambulancia, lo que sea, pero saben cuál es el contamina y ese recibe su multa y se va directamente al corralón y con grandes multas. Aquí no. Aquí era un macronegocio. ¿Por qué era macronegocio? Porque primero se dice, cuesta tanto el vericentro y ya está definido quiénes lo van a manejar y cómo lo van a manejar. Si es un sistema que te va a fallar, porque te dicen, tienen que tener un catalizador. ¿Cuántos vehículos, Jaime, tienen catalizadores, vehículos antiguos? Y luego, ¿cuántos no son de inyección, que son de carburación? Entonces, ¿cuánta gente y cuánto paquete vehicular iba a quedar fuera? Y esto impacta directamente en la economía. ¿Por qué? Porque si te vas al abasto, el 80% de los que ahí no van a pasar. Si agarramos el transporte público, no va a pasar. E inclusive vehículos de gobierno no van a pasar. Entonces era un programa en el cual nosotros vimos una serie de problemas desde el punto de vista de aplicación técnica. Ahora, una cosa son las razones y otra cosa son los resultados. Los resultados, ¿tenemos más o menos contaminación? Tenemos mayor o menor cantidad de paquete vehicular que sigue contaminando. Tenemos mayor o menor cantidad de industria que siguen contaminando. Tenemos mayor o menor gasolina, de mejor calidad o menor calidad. Y ahí empezamos a ver cuántos millones de metros cúbicos de gasolina estamos echando a la atmósfera. Y ahí interviene la Secretaría de Vialidad, que va a estar aquí sentada, para que nos... Te faltó decir, ¿tenemos mayor o menor personas con enfermedades, doctor? Así es. Ya lo mencionaba hace un momento, cuando se menciona de una zona que tiene alguna contingencia, se activa una red de monitoreo, misma que está adiestrada para que el número de casos que vayan ingresando con las características de problemas respiratorios, problema de conjuntivitis o alguna complicación de la misma, sea de inmediatamente reportado para darle un seguimiento y una verificación a esa situación. Ante esa situación, lógicamente, si hay más vehículos, va a haber más contaminantes. Entonces, esta red funciona en todo el estado, en todas las unidades que tenemos, donde dependiendo de la zona, se activa de manera inmediata, se les informa, hay contingencia ambiental, y estos empiezan a hacer su monitoreo de manera indirecta, con lo que va llegando a las unidades del sector salud. Y a través de ahí nos vamos dando cuenta de la cantidad de
de usuarios que la verdad podemos decir que sí fueron afectados. Pero repito nuevamente, no toda la población acude a esos servicios de salud. Entonces es difícil hasta cierto punto determinar qué tanto porcentaje de la población sí fue afectada y qué tanto porcentaje sí cumplió con esta Sí, porque digamos la red de monitoreo desde el punto de vista médico tiene que ver con que la gente vaya para poder tener la estadística. Tengo que hacer una pausa. Regreso con más. En la zona metropolitana de Guadalajara circulan diariamente más de 2 millones de automóviles y es esta la principal fuente de contaminación de la metrópoli. Especialmente es el ozono el principal factor de contaminación en las ciudades de México provenientes del transporte y los automóviles particulares. Las llamadas fuentes móviles de contaminación, los vehículos, el parque vehicular que crece impresionantemente. Se habla de 300 vehículos diarios que se están incorporando al parque vehicular, que en el caso de la zona metropolitana de Guadalajara son más de 2 millones de unidades las que circulan diariamente. Y aparte la gasolina, Adriana. Así es. Sí, comentar que efectivamente lo ha comentado por aquí el doctor, uno de los temas a resolver es el combustible que estamos consumiendo. Quiero compartir aquí que recientemente tuvimos a bien hacer un ejercicio donde estuvimos valorando la propuesta que hace la Comisión Reguladora de Energía en cuanto a las especificaciones de las gasolinas, la norma 016 que estaban justamente desarrollando. Había una polémica alrededor de si podían permitir un uso de etanol incrementado al 10% y qué efectos podría tener esto en la calidad del aire, ¿no? Entonces, afortunadamente pudimos tener un ejercicio junto con el Congreso del Estado en donde tuvimos una metodología que nos permitió estimar que si bien con las características que tienen gasolinas como la de California, sí podemos incrementar el porcentaje de etanol y puede ser benéfico, por supuesto, para la ciudad, porque también pues tenemos aromáticos en proporción más baja, tenemos otro tipo de componentes sucios, digamos, en proporción más baja, pues no se estaba considerando así en la norma que se estaba decidiendo y presentando a nivel federal. Entonces, afortunadamente tuvimos la oportunidad de participar y a través del gobierno de Jalisco y el Congreso del Estado se presentó una propuesta a la Comisión Reguladora de Energía donde estamos exigiendo gasolinas de calidad, una gasolina que tenga características similares a la que usa, por ejemplo, el estado de California en Estados Unidos. Como una referencia. Así es. Entonces, ¿qué opinas tú, Jaime, de las gasolinas, los combustibles? ¿Es un factor? Lo hemos estado denunciando desde hace más de 3 años. El asunto ese del etanol, que lo estaba presentando la diputada Almeida, también se lo dijimos de hace 3 años, pero como ahí vienen las campañas electorales, pues yo creo que ahorita sí le sirve. ¿Pero qué es lo que estaban diciendo, Jaime? Del etanol. Que se empleara más el etanol. Pues sí, que lo dejaran distribuir y que lo pudiéramos instalar y que realmente está comprobado que baja las emisiones, que ayuda a mejorar la calidad del aire. Pero mientras lo metan al Congreso y todo ese rollo, ya sabes que va a tardarse otros 2 o 3 años en ser aprobado o no aprobado. Entonces más bien lo politizan todo el asunto de las energías alternativas, que siempre también lo hemos manejado en la mesa. A ver, Toño, tengo entendido que hay una norma incluso que impide que solamente que las zonas metropolitanas de Monterrey, Guadalajara y el Estado de México no pueda haber, ¿no? No puede tener. Sí, ese fue una ley particular, como se dice por ahí, o sea, fue un interés, porque por donde más se consume la gasolina, y recordar que esa es la caja chica del gobierno federal, viene siendo pues las gasolinas ahora, o la caja grande, como le quieran llamar. Cuando se habla de una combinación de gasolinas, hay que definir perfectamente a dónde viene la mezcla. La mezcla mexicana vienen siendo de acuerdo al tipo de pozo petrolero que te encuentres, si lo tienes en el Istmo, si lo tienes en la zona de Burgos, etcétera. Cada uno tiene ciertas condiciones y características. La mezcla mexicana pues se agarra, se revuelven y se vende, por decir algo, en una forma de un barril de petróleo, mezcla mexicana. Pero si agarramos el Brender, si agarramos el de California, cada uno tiene condiciones diferentes y de calidad, pero también entra la refinación. Y en la refinación sabes qué tipo de calidad de gasolina te va a dar. Y ahí entran los octanos, que viene siendo el sistema explosivo, para ver cuánta gente,
gasolina se va a consumir a la hora de la explosión, pero mucha de esta gasolina sale cruda, o sea, sale un porcentaje crudo. Cuando se habla del etanol, pues hay que recordar que uno de los hidrocarburos viene siendo el metano, etcétera. El etanol viene siendo un derivado de mezclas de combustibles. El gran problema que existe, el etanol se empezó a utilizar en Brasil, pero en Brasil hay un versus caña, agua. Allí hay pantanos y hay caña a morir. Pero aquí el problema que tenemos es la cantidad de agua que vamos a gastar para poder producir el etanol. Entonces ahí es donde tenemos que analizar, porque la pregunta es cuántos millones de metros cúbicos voy a necesitar para sacar 1 tonelada de caña o 2 toneladas y cuánto alcohol voy a sacar, o sea, el etanol es un alcohol. Claro. Entonces ahí es donde empieza la situación y luego viene el diseño del automóvil. El diseño del automóvil está para el hidrocarburo, para gasolina. Tanto los anillos de compresión como de lubricación, como las válvulas, todo eso y el torque y el impulso que da para el movimiento. Si yo le pongo turbocina, o sea, de avión, voy a desbaratar, sí va a funcionar, pero voy a desbaratar el motor. Y si le echo yo etanol o si le echo otro tipo de material, tiene que estar diseñado el motor para eso. Entonces es un problema un poquito complicado. Cuando se hace la transición energética, empezamos a hablar nosotros de lo que viene siendo un paso directo al sistema eléctrico. Entonces la universidad por eso compró carros eléctricos, no compró híbridos, porque llegamos a lo mismo. Pero aquí estamos atrasados a una tecnología de 1900 y estamos en el 2018. Por tal motivo, nuestras tecnologías que tenemos están obsoletas. Claro. Nuestro tema de transporte es obsoleto. Doctor David Paz, le iba a preguntar, entendemos el problema de salud, ya lo hemos dicho, pero ustedes tienen claro, les han entregado a ustedes información que tiene que ver con el aire. ¿Qué está respirando la gente en la zona metropolitana? ¿Lo tienen claro? Vamos, ya lo mencionábamos, no es una situación particular de la Secretaría, estamos a expensas de lo que una serie de instituciones podríamos dejar hacer o estamos haciendo. Sí estamos conscientes de que existe una alta contaminación a nivel de la zona metropolitana sobre todo, lejos de que en el resto del estado, y sí tenemos esa conciencia, valga la expresión, no hablo del 100% de qué estamos respirando, pero sí sabemos que la contaminación va a estar presente y un número de casos pueden ser presentes. Hablo de casos asmáticos que ante cualquier cambio climático se exacerban y aparentemente que no hay ninguna, empiezan a caer a las unidades. O sea, nos damos cuenta que la calidad del aire es mala cuando estos tipos de pacientes empiezan a llegar. Nos damos cuenta cuando caminamos o vemos a los usuarios que llegan con conjuntivitis de manera generalizada, irritación de garganta, problemas hasta en la piel, simple y sencillamente, ¿no? Las primeras lluvias que son ácidas sí traen problemas dermatológicos. Estamos conscientes de ese tipo de contaminación y tratamos de una u otra manera mitigar estos problemas en salud, informando a la población de qué se debe de hacer o qué no se debe de hacer. Un ejemplo claro, ¿no? O sea, hay contingencia, no salgas a hacer ejercicio, claro. Procura no estar en la calle, no hagas quema de ninguna situación. Si estás en casa, cierra ventanas, evita que salgan contaminantes. Si vas a salir, usa tu cubrebocas o un pañuelo húmedo. O sea, tratamos de darle esa información mínima, básica a la población para que de una otra manera se empiecen a crear el autocuidado. Claro. Porque sabemos que no somos una ente única para este problema. Somos todos los que debemos de participar de manera directa. Muy bien, tengo que hacer una pausa. Regreso con más del tema de la contaminación. Aunque en Jalisco se diseñó todo un plan para combatir la contaminación ambiental conocido como Agenda Verde, en la práctica los proyectos quedaron a medias. El gobierno estatal ha comprado decenas de vehículos híbridos y eléctricos, pero el problema es más severo y no ha mejorado la calidad del aire. Pues ojalá que todos pudiéramos utilizar un auto eléctrico, pero es costoso un vehículo de esta naturaleza para evitar, como decía el mismo doctor Gómez Reina, un auto híbrido porque finalmente sigues consumiendo combustibles. Adriana, Jaime. Pues yo quisiera comentar que
de cualquier manera, si tengamos un vehículo, digamos, que consume gasolina, hay cosas que podemos hacer como ciudadanos en nuestras elecciones diarias y nuestros viajes. Podemos irnos culturizando a tener un uso más responsable del vehículo. Si vamos a tener una mejor planeación de lo que vamos a hacer, seguramente estaremos optimizando los kilómetros en las calles y por ende menor contaminación estaremos generando. Y por otro lado, pues algunas precisiones con respecto a cómo hacer o cómo andar con el vehículo, por ejemplo, con las llantas suficientemente bien infladas, cómo llenar el tanque de combustible, el compartir mi auto. O sea, son pequeñas acciones que quizá las minimizamos en un entorno donde pareciera que la tarea es titánica, pero si tuviéramos la participación de todos, seguramente tendríamos más resultados. Y acotar un poquito esto de, sí, esto es incremental, el problema de la contaminación, tenemos más vehículos, tenemos más actividades productivas, tenemos una dinámica de ciudad que se va complejizando, tenemos construcciones, tenemos desarrollo, etcétera, pero por otro lado tendremos que reconocer también la presencia de estos fenómenos, como lo comenté en un principio, que se deben sobre todo a patrones meteorológicos que están también siendo parte de esta variabilidad climática que queremos desconocer de alguna manera, ¿no? Entonces, el cambio climático también nos está presentando estos retos a nivel ya muy local de calidad del aire en las ciudades. Entonces, es una situación que se va a agravar por esas dos partes, ¿no? Muy bien. Jaime Aldrete. Bueno, yo volviendo al tema de la nuevo esquema de verificación o lo nuevo que le modificaron, no seguimos sin entender muy bien los talleres. Lo hemos dicho muchas veces que no hemos tenido una reunión directa con la CEMADET, porque piden un calendario o ponen un calendario y pues uno se agarra viendo las leyes y lo que dice la ley a lo que va a aplicar CEMADET, pues nada que ver. A ver, pero específicamente, ¿qué casos, por ejemplo, Jaime? Bueno, por ejemplo, ahí dice en el artículo 185 y 176 que el que no traiga holograma vigente será acreedor a una sanción, a una multa. Pero ya el calendario deja de tener, ¿cómo se puede decir? Va enlazado mes placa, pero a lo que ha declarado la titular, pues el calendario está abierto para todo el año. ¿Es correcto? Esto para que también lo entienda el ciudadano, que el que tenga la placa terminación 9 puede ir a verificar. No, la apertura es poder verificar antes de tu mes, pero no puede ser todo el año. La puede adelantar, pero no es todo el año. O sea, si llega tu mes y no cumpliste con la verificación, estás en un incumplimiento. Ok, y por ejemplo, que le toca el 9, pues ya no se le pegó la gana verificar este otro año también, va a verificar hasta noviembre. Ese ya no tiene sanción. Le toca en noviembre. Aquí estamos hablando con respecto a 2017. Era lo que les decía, que no es clara la autoridad y estoy de acuerdo que aquí debió haber estado movilidad para que nos dijeran a quién sí van a poder multar y a quién no van a poder multar, porque a final de cuentas, con un calendario abierto y con los permisos que se van a dar, de unos gratis y otros con costo, pues yo lo veo más bien como que tienen otros 40 días hábiles de permiso para contaminar. Entonces el programa, pues no le vemos la eficiencia por ningún lado. Nosotros hubiéramos estado más de acuerdo que, por ejemplo, al que verificó el año pasado le saliera gratis, por decir, o sea, incentívalos, no castígalos. Claro. Ahora, ¿no falta una cultura, en realidad, Antonio, para que la gente comprenda que es contribuir a mejorar el medio ambiente? Sí, pero mira, aquí se presentan es una dicotomía. Dices, bueno, yo voy a verificar, pero si voy a verificar y luego no me la van a hacer válida. Es la primera. Claro. Segundo, dices, bueno, hay un taller, aquel taller lo voy a llevar. Lo voy a llevar a un taller a que me hagan una afinación. Sí, pero este no está certificado, pero este sí, pero este que me lo hace no me hizo una afinación correcta. ¿Por qué? Porque no hay un sistema de control o de medición exacto. Y gran parte lo tiene la Secretaría de Vialidad. ¿Por qué la Secretaría de Vialidad? Porque la Secretaría de Vialidad es la que te va a sancionar, junto con finanzas del Estado. Pero aparte de eso, pues yo pago mis impuestos y cada día hay menos calles, menos área para circular, mayor cantidad de densidad de población. Estamos viendo ciudades verticales, casas verticales, y vemos no un embotellamiento, vemos miles de embotellamientos. Entonces, ¿para qué sirve verificar si voy a estar parado durante media hora por Lázaro Cárdenas o por la de Juan Manuel, por Avenida México o por cualquier otra de ellas, en donde el error es del Estado, no mío?
O sea, ese es un punto que tiene que ver con el tiempo, horas hombre, y otra con la cantidad de contaminación que tengo. Esté parado, no puedo pagar el vehículo, está funcionando, y son horas. Y si llego a un tope, tengo que acelerarle para poder brincar ese tope, y es el 1.25 más de contaminante que ello, 336 milímetros de contaminante de combustible que me cuestan a mí, y es más contaminación. Y llego a un semáforo desincronizado y tengo otra vez otro problema. Y llego a una obra del municipio que se le ocurrió y tengo otro problema. Entonces llega el momento en que se colapsa la ciudad por responsabilidad de Estado, municipio, Estado o Federación, en donde el ciudadano paga con contaminación, con gasolina y con una serie de elementos. Entonces, si yo voy a verificar, voy a poner el ejemplo, si yo voy a otro país en Europa y yo me meto al centro y no tengo placas del centro, automáticamente es una multa, y no importa quién sea, y la contaminación. Pero si yo caigo en un bache, se me destruye el carro, el Estado me lo paga. Yo puedo demandar. Aquí hay demandas por contaminación, por daños a la salud, a la Secretaría de Salud, a Semadet, a Vialidad, a Gobierno del Estado. ¿A quién voy a demandar? Porque la salud, me van a decir, te vamos a poner un hospital de tercer nivel, ¿para qué me sirve? Si ya me contaminaron. O sea, es todo un problema global. Yo creo que el paso inicial que se dio de hacer la afinación debe ser obligatorio. Pero también es obligatorio decir, bueno, ustedes tienen 3 meses para afinar, no importa la placa. Entonces tú tienes 3 meses, no cumplís en 3 meses, entonces te entra una infracción. Y si yo voy a hacer en un periodo, como le hacen catastro, de tal fecha a tal fecha te hago un 15% de descuento. Llega el momento que es hacendario, es multa. Y esta multa, pues dices, ¿a dónde les duele? No, es un sistema recaudatorio. Claro. Tengo que hacer otra pausa, nos ganó el tiempo, voy a la pausa y regreso a las conclusiones del programa. La contaminación que padece la ciudad ha registrado hasta más de 100 días con mala calidad del aire, y en 2013 rebasó el número de días fuera de norma al registrado en la Ciudad de México, considerada la más contaminada del país. Bueno, llegamos al final del programa, vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Adriana. Por supuesto. Bueno, reconocer que tenemos ante nosotros una tarea muy compleja, una tarea donde le tenemos que entrar todos. Por supuesto, el Estado tiene su responsabilidad de acuerdo a la competencia. Yo quiero aquí tomar el caso de la Ciudad de México, que ha tenido aciertos a lo largo de 30 años dedicados a la agenda de calidad del aire. Y cuando nosotros vemos la gráfica de cómo ellos han podido disminuir estos índices de contaminación, ellos lo van asociando con acciones que fueron implementando gradualmente, acumulativamente, y que por supuesto pues ya después de varios frentes y atacando la problemática desde diversos sectores, pues se ve una baja en la contaminación, ¿no? Entonces, algo así tenemos que aspirar como área metropolitana de Guadalajara. Y me parece que el acierto de esta administración ha sido poner el problema en visible, que si bien el tema de verificaciones es un pendiente todavía, tenemos la visión de cómo se debe de hacer, lo estamos presentando para la siguiente administración, y además se están teniendo algunas otras acciones. No tuve oportunidad de platicarlo antes, pero estamos innovando en materia de regulación de ladrilleras, por ejemplo, que es un problema no solo de Jalisco, sino de todo México. Estamos buscando tener estrategias de movilidad sustentable en las escuelas, el tema de la línea 3 del tren ligero, el programa Mi Bici con las resistencias y los, por supuesto, los efectos colaterales que se perciben, ¿no? Pero me parece que sí se está presentando pues un aporte que no será suficiente, por supuesto, es un problema que necesita más acciones en un plazo mayor. Gracias. Nada más para, a lo mejor no está enterada la licenciada, pero en la Ciudad de México ahorita no están operando los verificentros, están suspendidos hasta dentro de 6 meses que llegue el nuevo esquema. Para que vea que, y ahí mismo dijeron que el verificentro no era el sostén de bajar la contaminación, sino el hoy no circula. Eso fue lo que dijo la titular de allá de la SEDEN. Y para hacer la conclusión aquí, por ejemplo, de Semadet, pues yo veo que hay una gran
desorganización o no hay vínculos o coordinación entre las diferentes dependencias, que todas las decisiones que han tomado la Secretaría las ha tomado unilaterales, a lo mejor asesorados por otros genios de otros estados, otros países, que se ha desperdiciado lo que tenemos aquí y que al final de cuentas lo mucho o poco que pudieron haber hecho, pues quedó en nada. Al final de cuentas no tenemos nada. Sabemos que tenemos por los estudios que estamos contaminados, pero para eso no ocupas estudios, nomás te asomas y ves cómo estamos de contaminados. Muy bien. Pero las acciones no se ve ninguna por ningún lado y es una tristeza que esta Secretaría haya fracasado en todo. David Paz. Creo que la responsabilidad de la Secretaría de Salud en relación a la contaminación no es única, es unilateral, es multilateral en este caso. Son muchos factores, muchas coincidencias, muchas instituciones que deben de participar en la misma, pero exhortamos a la población que acuda a las unidades de salud ante cualquier problema de contingencia ambiental que afecte su salud, sea problema de ojos, cabeza, nariz, lo que ellos consideren que es importante para nosotros tener estrategias ya dirigidas, enfocadas para poder atenderlos según la necesidad que cada una de las unidades, localidades o las personas requieren en su momento. Muy bien. Antonio Gómez Reina. Bueno, hay que llegar a un punto donde se inicia la Secretaría de Medio Ambiente en aquel tiempo, en donde se piensa en una red, que Leonel fue el que la instaló, etcétera, etcétera, y seguimos igual para el 2018. Hay muchas razones, contaminación sigue incrementándose. Y la pregunta es, ¿hasta dónde vamos a llegar? Ya no nomás es un problema de salud pública, ya hay meteorización en los edificios, ya hay problemas de contaminación graves en agua, en subsuelo, en la atmósfera, y la gran pregunta que tenemos es, ¿dónde va a llegar la conciencia general de la población y dónde va a haber una autoridad responsable? O sea, es una acción de gobierno. Cuando hay un gobierno unilateral, pues llega a haber una corrupción unilateral, ¿verdad? Y esperemos que lo analicemos desde este punto de vista, porque el saber que yo hay un problema y no resolverlo, pues es una corrupción. O sea, que me quede callado, que no lo diga, que no lo maneje, como en el caso de la medicina, la omisión o el desconocimiento es un delito. Entonces yo creo que ahorita estamos en un buen tiempo en que debemos trabajar sociedad, universidades, instituciones. El gran problema es 2018, nuevo gobierno, nuevo esquema, nuevas ideas, y hay que reempezar otra vez a hacer esto. Y esto nos perjudica como país. Muy bien. Adriana, muchas gracias. Jaime, muchas gracias. David, muchas gracias. Toño, como siempre, muchas gracias. Carlos, Unos segundos nada más para una reflexión final. Retomo lo que dijo el doctor Antonio Gómez Reina. Las mediciones ya están, la experiencia incluso de la Ciudad de México también. Sabemos los factores que provocan la contaminación. El problema, lamentablemente, es que falta la articulación de todas las estructuras que intervienen en este fenómeno, la falta de impulsar una cultura ciudadana para que entiendan el problema tan grave. Y también el problema que tenemos en este país es que se reinventa cada 3 o cada 6 años. Y el proceso electoral que viene en estos meses no nos garantiza de que todo lo que hemos acumulado, incluyendo el libro blanco, lo vayan a utilizar. Hasta la próxima.